Eterna vitalidad, la ciencia en tu cuerpo al despertar. Lo que elijas en tu plato encenderá tu bienestar. Bienvenidos a otro capítulo de Eterna Vitalidad, la ciencia que se siente. Hoy vamos a hablar de algo que usas todos los días, pero que casi nunca miras con atención, tu boca. Y que tiene un papel muy importante en tu salud. Porque la boca no es solo dientes blancos o una sonrisa bonita. Es una puerta de entrada a tu salud, a tu cerebro, a tu autoestima y hasta tu corazón. Durante años nos dijeron que el flúor era siempre bueno, pero el mal aliento era solo falta de menta, y que cepillarse más fuerte era una solución. Pero la ciencia actual nos demuestra una historia mucho más interesante y mucho más compleja, que la boca no es solamente sonrisas o dientes blancos, sino que tiene un papel importante en tu salud. Para entender todo esto de forma clara, práctica y sin miedo, hoy conversamos con la doctora Javiera Roja, cirujana dentista y odontopediatra, experta en salud oral de bebés, niños y pacientes con necesidades especiales. Su trabajo se centra en la prevención, la educación en salud oral infantil y el diagnóstico y tratamiento del frenillo lingual alterado. Que me va a tener que explicar lo que es porque no entendí nada de lo que acabo de decir. Integrando además su experiencia como asesora de lactancia materna y su mirada cercana al acompañamiento de las familias. Además, es presidenta y fundadora de la Fundación Mamá Odontopediatra y speaker en temas de rehabilitación estética pediátrica. Javiera, bienvenida al podcast Eterna Vitalidad. Hola Cristian, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y qué rico este espacio donde podemos hablar de temas tan importantes como lo que tú nombraste ahora, que es entender de que la boca es parte del cuerpo y no una cosa aparte, que siempre se miró como algo diferente, como que fueran los dientes muy lejanos al cuerpo y que la boca no tiene nada que ver con la salud general. Y eso es muy importante derribar ese mito. Así es. Pero antes, explícame un poco qué es lo que es el frenillo lingual alterado. Bueno, es un tema que está muy como en boga, por decir hoy día. El frenillo lingual es una telita que tenemos todos bajo la lengua, ¿ya? Ya. Todos tenemos frenillo lingual. Hay personas o hay niños que nacen con el frenillo lingual un poquito más corto o alterado en su función. Y esto interfiere muchas veces en que la lactancia sea efectiva, en más grandes interfiere en cómo hablan, en cómo se desarrollan, en cómo crece la cara. Tiene un montón de consecuencias que diría, cada vez se le está dando más importancia y se está tratando más a tiempo. Ya, perfecto. Impactante lo que puede hacer una sola telita. Así es, influyen muchísimas cosas. Hay otro tema que está muy de boca, y que de cierta manera lo conversamos al principio cuando estábamos off cámara, es el flúor. Hay mucho, incluso en la misma comunidad científica hay mucho ruido, porque hay muchos estudios que lo toman como el gran salvador, especialmente para las caries, para la higiene bucal, etcétera. Y también hay otros estudios que los toman como que está produciendo ciertas enfermedades, incluso hay un estudio donde dice que en niños puede producir ciertos derrames cerebrales, etcétera. ¿No es cierto? Y también lo que vemos en el mundo de las redes sociales, mucha gente hablando del flúor, que su positivo, su negativo. Lo primero que te queremos preguntar es tratar de salir de este controversia. ¿Es el flúor bueno o malo? ¿Deberíamos consumir flúor? Ya, me encanta esta pregunta porque como dices tú, es un tema que está muy polémico hoy en día y hay mucha información en las redes sociales, pero no siempre esta información es la información real o la información que tiene base científica para decir si esto es algo bueno o algo malo. Cualquier cosa que nosotros consumimos va a depender de la dosis en que la consumamos si es que es algo bueno o algo malo, porque incluso si yo tomo agua en exceso, es algo que es malo, a pesar de que el agua es algo que nos hace bien, ¿ya? Entonces entender que un elemento va a ser clasificado como bueno o malo dependiendo de su dosis, ¿ya? No solamente como es el elemento. El flúor es un elemento que está en la naturaleza, pero como existe en la naturaleza, es un elemento que es un gas que no se utiliza en medicina. Se usa la forma de sal que se llama fluoruro. Y la forma de sal es una forma muy segura, que eso es algo muy importante de entender. Y también las dosis que se recomiendan en salud son dosis bajísimas. Por ejemplo, el tema de fluoración del agua, que es una medida de salud pública que lleva muchos años en Chile, la cantidad de flúor que tiene el agua es 0,7 miligramos por decilitro, o sea, muy, muy bajito. Y cuando hay estudios que muestran, por ejemplo, en China, que hay alteraciones de distintas cosas con el flúor, son estudios que en poblaciones que tienen hasta 11 miligramos por decilitro. Mm, O sea, estamos hablando de cosas infinitamente mayores que están muy lejanos a la realidad
de lo que aconseja la medicina en prevención, ¿ya? Es algo que tiene que quedar súper claro. O sea, las dosis recomendadas en salud son bajísimas y muy seguras. Y son estudios que tienen a nivel como de evidencia científica, estudios de mucho peso. Por eso son estudios que los recomienda la Organización Mundial de la Salud, la Sociedad Chilena de Odontopediatría, la Sociedad Americana de Pediatría, la Sociedad Chilena de Odontopediatría. O sea, tiene un fuerte backup, ¿ya? Siempre vas a encontrar estudios que hablen en contra del flúor, pero son estudios que no tienen mucho peso. Cuando tú empiezas a analizar, por ejemplo, me nombrabas, hay un estudio que habla de cómo interfiere en el coeficiente intelectual en niños. Esos estudios están hechos en poblaciones con bajo riesgo, o sea, con bajo nivel socioeconómico, con bajo nivel nutricional y poblaciones que tienen naturalmente niveles altísimos de flúor. Y ahí sí se ha visto alteraciones a nivel cognitivo, por decir así. Pero no son estudios representativos a nivel mundial y menos a nivel de lo que tenemos en Chile. ¿Por qué nosotros comenzamos a usar el flúor? ¿Cuál es el beneficio que aporta el flúor al cuerpo o por ejemplo, a la salud dental? El esmalte de los dientes está formado por hidroxiapatita, ¿ya? Y el flúor, cuando se une a la hidroxiapatita, forma una molécula que se llama fluorapatita. Y la fluorapatita es mucho más resistente a los ácidos o a los cambios de pH de nuestra saliva. Por eso, ¿qué es lo que hace? Previene caries, nos protege porque tiene un esmalte más firme, más remineralizado, más duro, por decir así, y también lo que hace es que detiene la progresión de lesiones que ya existen. Cuando ya hay caries que están empezando a nacer, que son las caries incipientes, lesiones que están recién comenzando a formarse, el flúor detiene la progresión, incluso las puede detener y hacer que como que se reviertan, por decir así, ¿ya? Existen otros elementos que ya están muy de moda, como la hidroxiapatita, que hoy día a las pastas de dientes en algunos lugares les ponen hidroxiapatita en vez de flúor, porque también supuestamente es lo mismo que tiene el esmalte, pero la hidroxiapatita no es tan buena como la fluorapatita. Por eso nos hace mejor el flúor que la hidroxiapatita. No tiene tanta evidencia hasta el momento, es un elemento que al parecer es muy prometedor, pero hasta el momento está lejísimos en niveles de evidencia de lo que tenemos sobre el flúor. Pero eso es lo que hace básicamente el flúor. Nos hace un esmalte más duro y más resistente contra las caries. Perfecto. ¿Y cómo? Porque yo lo pienso y este es el mismo dilema que de cierta manera pasa con la vitamina D, que ¿Mm? em, en exceso hace mal, pero ¿cómo uno sabe si tiene flúor, si está consumiendo flúor en exceso? Porque hoy día tenemos el agua con flúor, las pastas tienen flúor. Entonces, ¿cómo yo sé de cierta manera cuánto flúor es lo que estoy consumiendo y si me está haciendo bien o estoy teniendo un exceso de flúor o no? Porque es como, realmente para saber, es básicamente, no sé, hacerse un examen de sangre, por ejemplo, con el caso. Como hasta dónde voy bien. Claro, porque la vitamina D es lo mismo. Si la vitamina D, y de hecho, muchos doctores recomiendan salir al sol a tomar vitamina D porque el mismo cuerpo regula cuánta vitamina D necesitas. Pero si estás suplementándote y te sobresuplementas, puede producir daño a tu cuerpo. Entonces, ¿cómo lo hacemos con el flúor? En adultos, que a lo mejor no necesitan la cantidad de flúor que un niño, deberíamos, por ejemplo, regular menos, por ejemplo, consumir pastas sin flúor o deberíamos tener más cuidado, por ejemplo, no sé, tomar agua embotellada en vez del agua a la llave. Entonces, flúor debería estar consumiendo. ¿Cómo sé más o menos? No sé si hay una respuesta a esta pregunta. Sí, mira, es una pregunta bastante compleja porque va a depender, obviamente, de los hábitos de cada persona. No todos necesitamos, por decir así, la misma cantidad de flúor porque va a depender de mi riesgo a caries. Por ejemplo, si yo soy una persona que se alimenta sin azúcar, que toma agua, que tiene buena higiene bucal, que va al dentista constantemente, soy una persona de bajo riesgo de caries. Y mis necesidades de flúor probablemente van a ser menores que una persona que consume azúcar, que no se lava los dientes, y etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso es una cosa que hay que entender, que esto no es como para todos igual. ¿Por qué se fluoró el agua? Porque es una medida de salud pública que empareja la cancha, ¿ya? Es una medida de salud pública muy buena, que ha tenido muy buenos beneficios y es la única forma un poco de que sea para todos por igual, porque sabemos que el acceso a la odontología no es para todos por igual, el consumo de pastas dentales no es para todos por igual. Y todo esto va aportando, pero todavía sigue siendo muy bajito. O sea, mira, para llegar, por ejemplo, a dosis como de intoxicación aguda, un niño que pesa más o menos 10 kilos tiene que comerse un tubo completo de pasta de diente para tener una intoxicación aguda. Una intoxicación, no que se vaya a morir. Un niño para morirse consumiendo pasta de diente tiene que comerse 3 tubos completos de pasta de diente de una. O sea, estamos hablando de dosis altísimas, cosas que son prácticamente improbables. No puedo decir 100% porque obviamente cosas que pueden pasar, pero sería algo muy raro que un niño de 2 años se coma 3 tubos de pasta de diente, ¿entiendes? Entonces,
como que hay que perderle un poquito el miedo porque la gente cree que, hoy me tragué un poquito de pasta y es tóxico. No, o tragué un poquito de pasta y me va a dar fluorosis dental y tampoco es así. La fluorosis dental, que es la única como enfermedad comprobada que la causa es el consumo de flúor, se produce por un consumo de flúor crónico, ¿ya? No porque una vez comí mucho flúor, sino que es crónicamente yo estoy consumiendo más flúor de la cuenta. Que ¿Y qué es lo que produce? crónicamente significa que yo estoy todos los días consumiendo Durante mucho tiempo, claro. durante mucho tiempo, claro. Estoy años todos los días comiendo mucha pasta de dientes, que es lo que no debería hacer, por ejemplo. Eso sí tiene consecuencias y la única consecuencia conocida, validada por decir así, es la fluorosis dental. Y la fluorosis dental se produce solamente hasta aproximadamente los 8 años, que es cuando se están formando los dientes. ¿Y qué es la fluorosis dental o cómo se manifiesta? Son manchas que aparecen en los dientes, manchas blancas, manchas cafezosas. El diente nace con estas manchas porque no se calcificó de buena manera. Eso es la fluorosis dental. De hecho, leí bastante sobre la fluorosis, especialmente en niños, porque era como dices tú, es como la primera evidencia de que una persona está Sí. consumiendo altas dosis de fluorosis. Así es. Em, ¿Cómo yo detecto fluorosis y después es fácil el remedio? O sea, ¿yo elimino flúor y la enfermedad desaparece o trae otro tipo de consecuencias? No, la fluorosis dental no es algo que desaparece porque es que tu esmalte, mientras se estaba formando, no se calcificó correctamente. Entonces, tu diente va a salir, va a erupcionar, va a nacer como con esta condición, pero que es una condición estética, por decir así. ¿Ya? Son manchas en los dientes que estéticamente todo tiene solución, pero que en general no afectan la calidad de vida. El nivel de fluorosis que hay, de fluorosis dental en Chile es bajísimo, no es algo común. A pesar de que tenemos agua fluorada y pasta fluorada y enjuague bucal, o sea, las fluorosis que uno ve son prácticamente nulas. Pero esto no es una cosa que se puede revertir, que yo diga me voy a tomar un remedio para que se me quite la fluorosis, no. Tú naces con fluorosis y la vas a tener. Pero como te digo, son manchas que más que nada afectan estéticamente y estéticamente hoy día todo tiene solución. Ya, perfecto. O sea, claro, eso pasa a ser un tema estético y que ahí a lo mejor también puede empezar a afectar la autoestima de ese niño, Así es. porque también reconozcamos que los niños no son muy simpáticos, me Amarellis, o Así amables. es. Sí, sí, sí. Entonces te No, sí, la pueden parte tener a ver estética. bullying, claro. La parte estética tiene importancia y obviamente es algo que nos preocupa mucho. Cuando un niño tiene este tipo de manchitas, siempre hay tratamiento. Pero hoy día existen muchas manchitas en los dientes y no todo es fluorosis. Hay otras cosas, ¿ya? Como te decía, la fluorosis es muy baja. Perfecto. Y ahora, porque la necesidad del flúor aparece por Ujú. un tema de higiene bucal, ¿no es cierto?, de disminuir las caries, ¿no es cierto? Sí. Y las caries, de cierta manera, aparecen por el tipo de alimentación que nosotros estamos teniendo, ¿no es cierto? Entonces, la primera pregunta es, ¿cuán importante es la alimentación para tener una boca sana? ¿Y qué es lo que significa tener una boca sana? Bueno, la alimentación es muy importante. Yo creo que es la base de todo y es la base de esta enfermedad. La caries es una enfermedad que es azúcar dependiente. Es una enfermedad ecológica, se habla hoy día. Ya no es una enfermedad infecciosa como se creía antes, que era una enfermedad que se contagiaba. Esto es una enfermedad que es de cada individuo, por eso es una ecología de tu boca, de cómo están tus bacterias buenas con tus bacterias malas. Y el consumo de azúcar va a propiciar tener más bacterias malas y va a alterar el sistema que tenemos en la boca que mantiene como el equilibrio entre bacterias buenas y bacterias malas. Se genera más ácidos, estos ácidos van a desmineralizar los dientes que lo van a romper y provocan los hoyitos que son las lesiones de caries, ¿ya? Ujú. La caries es la enfermedad y las lesiones de caries es el hoyito en el diente, que eso es importante entenderlo y diferenciarlo. ¿Y por qué es tan importante la alimentación? Porque si no hay consumo de azúcar, no hay enfermedad. Así de importante es. O sea, una persona que no consume azúcar no va a tener caries. Pero ¿qué es lo que pasa hoy en día? El azúcar está en todo. Incluso el azúcar oculta en muchos alimentos que creemos que no la tienen. Alimentos salados, por ejemplo, que la gente no sabe que sí tienen azúcar. Entonces hay personas que no consumen azúcar de mesa y creen que con eso no están consumiendo azúcar, pero el azúcar está en absolutamente todo. Incluso en las fórmulas de guagua. En las leches de guagua tienen azúcar, que es una cosa que uno dice, ¿cómo? ¿Te fijas? Lamentablemente el azúcar está en todo. Y como decíamos, la boca es la puerta de entrada a la salud general del cuerpo. Todo lo que consumimos va a afectar no solamente nuestra boca, sino que nuestro organismo completo. No está una cosa separada de la otra. Entonces la alimentación es muy importante. Siempre ojalá que los primeros 2 años de vida lo que recomendamos es que los niños tengan una alimentación 100% libre de azúcar y de los 2 años en adelante, si es que se va a incorporar, que sea en muy bajas cantidades.
Y lo otro que es muy importante, promover siempre el consumo de frutas y verduras que tienen las vitaminas y los minerales que necesitamos para crecer y desarrollarnos correctamente. Ya, y eso te iba a decir porque muchas personas tienen el argumento de que las frutas también tienen azúcar. Entonces, por lo tanto, debería como eliminar o no debería consumir frutas porque tienen cierto no, azúcar. Pero yo siempre he dicho una azúcar un poco distinta. ¿Eso afecta en el higiene bucal o igual Sí, deberíamos comer fruta? es un azúcar que es más saludable, por decir así. No es igual que el azúcar de mesa, pero también es azúcar. Entonces también hay que tener ojo de, no es que vamos a limitar el consumo de azúcar, pero hay formas de consumirlas que son mejor que otras. Si yo me como la fruta de manera natural, me como una manzana, la fruta también tiene fibra. Y esa fibra regula un poco el azúcar de la fruta, que es la fructosa. Pero si me como, por ejemplo, me tomo un jugo de fruta donde ya perdí esa fibra, es mucho más cariogénico que comerme una fruta. Ah, Por eso en los menores de 2 años no se recomienda el consumo de jugo de fruta natural, que antiguamente se asociaba como algo saludable, como tómate un juguito de naranja, súper bueno para los niños. Hoy día sabemos que eso no hace bien. perfecto. O sea, en ese sentido, el formato de consumir la fruta es importante, porque claro, yo me acuerdo, Muy por ejemplo, importante. que a los niños le dan el jugo porque es mucho más fácil para que lo puedan consumir, lo puedan... O las eh, compotas, que hoy día están muy de moda, las compotas de fruta tampoco son saludables y tampoco son recomendadas, de hecho son bastante cariogénicas, porque pierden la fibra por el formato en que se comen y porque no son capaces de saciar a un niño. Cuando tú le das una compota a un niño, se la comen 2 segundos. En cambio, una manzana se va a demorar harto rato en comérsela y le da el tiempo de tener la saciedad de que ya no quiere seguir comiendo. Tú a un niño chiquitito le das una compota, un pouch de frutas, o sea, y se lo come en 2 segundos y quiere otro más. En cambio, si le das una manzana, como tiene fibra y se va a demorar en masticar y en digerir el alimento, va a provocar saciedad. ¿Puede que el alimento de cierta manera afecte el esmalte dental? Sí, lo que consumimos obviamente afecta al esmalte dental porque cuando comemos cosas ácidas o tenemos azúcar en la boca, el azúcar en la saliva se va a transformar en ácido y va a disminuir el pH de nuestra saliva, ¿ya? Y al disminuir el pH de nuestra saliva se empiezan a formar las caries. El pH va de 0 a 14, ¿ya? Así se mide. Y el pH neutro, que es como lo ideal, es el pH 7. Las caries se empiezan a formar en pH 5,5, más o menos, para que entiendan un poquito que cuando baja la acidez es cuando se empiezan a formar las caries. Claro. La acidez de la boca. La acidez de la boca, así es. Y los ácidos que producen las bacterias por el Claro, consumo de azúcar. claro. O sea, yo para prevenir ciertas caries de tener una boca ácida. ¿Está correcto eso? O sea, no, cuando tengo caries es porque tengo una boca muy ácida. Ah, Si perfecto. quiero Ya, prevenir, tengo que, al tengo que revés, tener tengo que neutro. eliminar el Ya, ácido. Claro. perfecto. Si yo como, por ejemplo, algo ácido, un limón, Ajá, sí. ¿significa que al comer ese limón estoy haciendo más propensa mi boca a tener caries? Depende no solamente si lo consumes una vez o también si lo consumes con qué cosas. Por ejemplo, si yo me como una ensalada con limón, está todo bien. Si estoy chupando limón todo el día, eso no le hace bien al esmalte de los dientes, pero ahí no le provoca caries. Lo que provoca es una erosión. Esta acidez Mm. del limón es distinta a los ácidos que provoca el azúcar. La acidez del limón va a erosionar y la acidez que se produce por las bacterias que producen estos ácidos, cuando consumes azúcar, ese provoca caries. Ya, perfecto. Se entiende. O sea, si yo me como una ensalada con harto limón y después me lavo los dientes al tiro, No hay ningún problema. termino, me lavo los dientes, no debería hacer eso porque el acidez está afectando el esmalte de mi diente, entonces debería esperar que salga, por decir así, o que desaparezca o que se consuma y después lavarme los dientes. ¿Es correcto? Eso se pensaba hace un tiempo y los últimos estudios mostraron que no influye. Te puedes lavar los dientes Ya. inmediatamente y no afecta. ¿Qué es importante? Cuando se produce la erosión, que es esto que yo te contaba, que hoy día también es una gran pandemia que tenemos en adultos jóvenes y en adultos mayores. La erosión de los dientes es cuando se hacen como desgastes del diente, pero que no hay caries, ¿ya? Como que se te salió un pedacito del esmalte, por decir así, se te ha ido desgastando el esmalte de los dientes, pero no hay una caries. Esa es la erosión. Y la erosión se ve como un esmalte más brillante, más liso. Y la erosión lo que hace es que pierde el mineral del diente, pero no hay una caries. Y esto se está produciendo por también alto consumo de ácidos. Las bebidas energéticas, las bebidas isotónicas, que hoy día se normalizan, provocan erosión dental. El Y café eso creo que asociado también. a mala higiene, ¿cómo? El café creo que también es bastante ácido. No estoy segura, ahí te mentiría. No sé si alcanza a provocar erosión o no. Me imagino que el café en altas dosis debe ser. Y también café
Me imagino que es distinto un Nescafé que, por ejemplo, un café de grano. ¿Te El café de fijas? grano, claro. Es muy diferente. De hecho, el café tiene altos beneficios, pero el café que se toma regularmente en general no es tan bueno. Sí. Yo una vez fui a un dentista, Ajá. hace varios años de edad, fui a un dentista a Estados Unidos, y el dentista me dijo, mira, tenéis dos opciones. Para tener una boca sana o una boca limpia, sin problema, me dijo, tienes que lavarte los dientes después de cada comida, y si eres de aquellas personas que te carga lavarte los dientes después de cada comida, lo que tienes que hacer es, me explicó que la boca es autolimpiable durante el día, o sea, porque tú estás consumiendo otros compuestos, estás consumiendo agua, estás alimentando, entonces de cierta manera se va limpiando. Entonces el único momento donde tú deberías lavarte los dientes es en la noche. Pero esa limpieza no puede ser una lavada de dientes así, escupir y listo, chao. Tiene que ser con hilo dental, tiene que ser, no sé, cada 2 o 3 minutos por lado y me divido la boca en cuatro, etcétera, para asegurarte que no queden bacterias, porque durante la noche, cuando uno está durmiendo, la boca no se está limpiando. Entonces ahí es donde si queda un pedazo de comida, algo, es donde vienen las bacterias y comienzan a hacer los estragos, lo que decías tú, producen cierta acidez, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Em, Sí, es eso tiene esto, mucho de verdad. La saliva es protectora porque la saliva en movimiento, cuando la saliva fluye a través de los dientes, provoca autolimpieza. Arrastra los pedacitos que quedan, la lengua también limpia. Pero cuando estás durmiendo, como todo esto queda quieto, es verdad que tiene más consecuencias. Pero eso no significa que no hay que lavarse los dientes durante el día. Ojo, lo que se recomienda es que el cepillado tiene que ser mínimo 2 veces al día, en la mañana y en la noche, y siempre obviamente con dedicación. Pero idealmente en la noche usar hilo dental y después cepillarlo. pero claro, pero si, si yo me preocupo, y es la duda, si yo me preocupo solamente, porque yo hice el test en mi caso, Ya. pero yo soy un poco distinto porque yo no como azúcar, tampoco como carne, soy vegano, entonces hay otros factores que pueden afectar esto. Entonces, no, por favor, Obvio. la gente que está escuchando esto no lo tome como un estudio, como nada, porque aquí no hay validez, no hay Es nada. algo personal. Solamente es tema personal. Y yo hice la prueba y me Ajá. funcionó súper bien. Cuando yo el dentista me decía, oye, está súper limpio, está súper bien, nunca ha tenido caries, etcétera. Em, pero, pero la pregunta que tengo yo es, ese método no es válido para todos, ¿verdad? No. Porque requieres, el hecho de que te digan tienes que lavarte los dientes, no sé, como decías tú, mínimo 2 veces al día, es porque es como un protocolo que te asegura de que tu boca va a llegar a la noche más limpia, ¿o no? Lo que pasa es que las bacterias que tenemos en la boca, con el pasar de las horas, se van como organizando, por decir así. Están las bacterias como separadas y a medida que pasa el rato, después de que comemos, las bacterias se empiezan como a tomar de la mano y se empiezan a poner más potentes y se empieza a formar la placa bacteriana. ¿Ya? Ya no son bacterias aisladas, por decir así, sino que ya es una película que es la placa bacteriana. ¿Y qué es lo que hacemos con el cepillado? Además del flúor y todo eso, es remover la placa bacteriana. Yo con el barrido voy a desorganizar la placa bacteriana, voy a separar estas bacterias de nuevo para que queden con poca potencia, por decir así. Porque a medida que se van juntando se ponen más potentes, ya actúan en equipo, ¿te fijas? Y yo con el cepillado las desorganizo y eso dura 12 horas. Desde que tú comes, tienes 12 horas entre que la placa se empieza a organizar y empieza a ser más dañina. Por eso, por lo menos mañana y noche, el cepillado tiene que ser sí o sí. Ya a las 24 horas la placa bacteriana ya está mucho más resistente. Ya. Ya, se entiende. Y cuesta volver, o sea, si yo no me lavo los dientes en 24 horas, ¿cuesta volver a romper esa placa bacteriana? No, si solamente pasaron 24 horas, no, tienes que hacer un cepillado un poquito más prolijo y lo más importante es siempre usar el hilo dental. Nos cepillamos muchas veces muy bien, pero si no usamos hilo dental, entre medio de los dientes hay una superficie muy grande que se habla que es como hasta un 35% que no queda limpia. Mm. Entonces, solo cepillar, aunque yo esté 3 minutos cepillándome con dedicación y haciéndolo bien, no es suficiente. El hilo dental es muy importante. Ya, perfecto. Y un tema que también yo diría que afecta mucho y que para muchos Ujú. es como molesto, ¿verdad? Que es el mal aliento. Em, y yo tengo entendido, y aquí puedo estar 100% equivocado, pero yo tengo entendido que hay dos tipos de mal aliento. Está el mal aliento porque no me lavé la boca y queda bacterias, pero también hay un mal aliento que se produce porque las bacterias del sistema digestivo suben hacia la boca, Así es. ¿no es cierto? Y producen un mal, especialmente si yo despierto en la mañana con un aliento muy malo. ¿Es cierto eso? Sí, es cierto. Hay como distintas razones por las que uno puede tener mal aliento. La primera causa que vamos a buscar es cómo está la higiene bucal. Si una persona tiene mala higiene bucal, no usa hilo dental, se le quedan restos de comida acumulada en los dientes, esa comida se pudre y sale mal aliento. Ya eso es como
la forma más fácil primero de la primera causa que vamos a buscar. Y cuando vemos que una persona que tiene buena higiene, que es constante en su higiene y que sigue teniendo mal aliento, hay que investigar un poquitito más. Pueden haber causas digestivas, pueden haber causas como el reflujo, por ejemplo. Las personas que tienen reflujo tienen tendencia a veces a tener más mal aliento. Hay que ver cómo están los desequilibrios de la flora bacteriana. La flora bacteriana de la boca se altera con distintos alimentos que comemos o no. También el tipo de respiración. La gente que respira por la boca tiende a tener más mal aliento en la mañana que en la noche. La saliva, además de limpiar, lubrica la boca. Y si yo durante la noche duermo con la boca abierta, la saliva seca es muy hedionda. Entonces hay gente que amanece con mal olor, pero después durante el día se le quita. Es Claro. distinto a una persona que mantiene mal aliento o mal olor durante todo el día. ¿Te fijas? Hay varias cosas que analizar para entender un poquito la causa del mal aliento. Ya, y es cierto que para eh, eliminar el mal aliento, más que cepillarse los dientes, hay que limpiar la lengua. Sí, la lengua es muy importante y es un lugar donde se acumula mucha mugre y muchas bacterias y restos de alimentos que sí o sí hay que limpiar. ¿Y cómo se limpia la lengua? Bueno, hay distintas formas. Hay gente que recomienda limpiarla con el cepillo, como escobillar la lengua, pero lo más efectivo son los limpiadores de lengua, que es como un arco que puede ser como de metal o de plástico y de distintos materiales. Y con esto tú vas a arrastrar la mugre, si está en la lengua, vas a arrastrar la mugre así. Incluso si no tienes un limpialengua, puedes usar una cuchara. Con una cuchara tú la pones de costado y vas a arrastrar la mugre y vas a ver cómo queda la mugre en la cuchara. Se nota clarito. No es algo que uno no se sabe si se lo está haciendo bien. Eso es lo que se recomienda más, usar un limpiador de lengua más que el cepillo. Y no produce ese como arrastre o como no produce daño en la lengua, no puede producir No, cisto. No, ya. Es no. que la lengua igual tiene como poritos, ¿o no? Tiene igual. Claro, esos como poritos que tú le ves a la lengua son las papilas, ya que son como pelitos, por decir así. Y entre medio de estos pelitos donde se acumula la mugre. Pero esto si tú con un limpialengua arrastras la mugre no dañas las papilas. Ya, perfecto. ¿Y puede el mal aliento indicar que hay otro problema de salud? Y claro, va muy conectado a salud digestiva. Por eso es muy importante. Hay gente que yo te digo que de repente tiene muy buena higiene bucal y van al dentista y son preocupados y usan hilo dental y enjuague y todo, y así todo tienen mal olor. Ahí hay que investigar causas digestivas porque puede estar pasando algo. Algo súper importante de entender es como del equilibrio que tenemos en el cuerpo de las bacterias buenas y las bacterias malas. Hoy día se habla mucho del microbioma. El microbioma es como la población de bacterias que tenemos, bacterias, virus, hongos, de todo lo que tenemos en el cuerpo, que cuando estamos sanos están en equilibrio. Y cuando están en desequilibrio aparecen las enfermedades. Y pueden haber enfermedades como que producen mal aliento, reflujo, distintas cosas. Y la flora bacteriana es la puerta de entrada, la flora bacteriana de la boca es la puerta de entrada a la flora bacteriana que tenemos en el estómago y el intestino. O sea, está todo conectado. Ya. Yo leía, por ejemplo, en un estudio que salía que más de 90 millones en Estados Unidos de personas sufren de cierta manera de mal aliento. Ah, wow. Y, y sufren mal aliento de forma regular. Y eso indicaba que muchas personas, cuando hicieron en este estudio, muchas personas no eran capaces de oler su propio mal aliento. O sea, otra tercera persona les tenía que decir, oye, tenéis mal aliento. Hay gente que no se da cuenta. Claro, gente que no se da cuenta. ¿Eso es porque yo como persona no me doy cuenta o yo como persona no puedo, no soy capaz de oler mi aliento? Porque, no sé, No, no, uno sí es capaz de oler su aliento. Em, Quizás no tan directo como lo hace una tercera persona, pero también hay personas que tienen mejor olfato que otras o personas que son más preocupadas de eso que otros. Yo creo que por ahí va la gente que no se da cuenta. Porque yo te diría que mucha gente sí se da cuenta y le da vergüenza. Y hablan y se tapan la boca, se ríen así. Entonces ahí hay gente como que lo oculta, por decir así. y ese mal aliento por higiene, por decir así, Ujú. es producto de las bacterias que yo tengo en la boca. Las bacterias y los restos de alimentos, las dos cosas. Claro, porque la bacteria se alimenta de esos restos de alimentos. Y la boca, la comida que tienes en la boca se pudre. Si tienes un pedazo de carne y un pedazo de pan o lo que sea, se va a fermentar, se va a podrir. Ya. Ah, claro, y esa fermentación es la que produce. Claro, la que Entonces, provoca el mal aliento. entonces ahí hay que estarse cepillando de manera constante para evitar que esa comida se pudra. Y eso no, Yes. y eso es porque mi boca no está siendo autolimpiable, porque siempre me pregunto, porque hay gente que, no sé, yo conozco gente que no se lava los dientes, se lava la diente una, y
nunca ha tenido nada, no tiene mal aliento. Y otras Sí, personas que tienen que estarse lavando los dientes cada 3 minutos, por decir así, exagerando un sí, poco, sí, eh, obvio. eh, pero si no, les sale mal aliento inmediata. Hay gente que dice que tiene mala suerte y que tiene caries porque sí, aunque se lave los dientes, hay gente que tiene muy buena suerte, entre comillas, y que no tiene caries a pesar de que no tiene tan buena higiene en alimentación. Hay un factor suerte, por llamarlo así, que no es suerte obviamente, pero la enfermedad se produce por varios factores, ¿ya? Como te decía, los principales son el consumo de azúcar y la higiene, pero, por ejemplo, va a influir o va a modular la enfermedad qué tan juntos o separados tengo yo mis dientes. Porque, por ejemplo, si yo tengo una boca muy chiquitita y mis dientes están muy apretados, voy a retener más alimentos que si mis dientes están más separados y la misma saliva fluye y arrastra alimentos. ¿Te fijas? Ese es un factor importante. Por eso el hilo dental ahí influye tanto. Si es que están los dientes muy apretados, también se va a dificultar la higiene. Puede que yo me esté cepillando, pero si los dientes no están como alineados y están uno atrás del otro, probablemente mi cepillado no va a ser tan efectivo como cuando los dientes están más parejitos. Claro. El pH de la salida, todas esas cosas influyen, la cantidad de agua que uno toma. La gente que no toma agua tiene peor aliento que la gente que toma agua. Claro, porque el agua pasa a ser como alto limpiable. Claro, y hidrata y lubrica Hidrata. también. Claro. ¿Y cómo uno aplica todo esto en niños? Porque, por ejemplo, lo veo en mis sobrinos que cuando eran más chicos, Ujú. lavarse los dientes era un ritual de 30 segundos. ¿Verdad? Era como, "Ra, ra, ra, listo, que ya terminé". Ellos tenían, bueno, ahora tienen 14 y Ya. 12 años. Antes tenían, no sé, 8 cuando yo los Ajá. veía, 8 9 años, y como que como que la ritual de higiene, como que no entendían el higiene vocal, ¿lo Oh. cierto? Y ahí la mamá tenía que estar encima Sí. retándola para que se lave los dientes, pero cuál es la mejor manera de aplicar esto, por ejemplo, en niños, para que cuando tengan una higiene bucal y hacerlo más consciente de su propio higiene? Lo que pasa es que la higiene bucal es un hábito que hay que inculcarlo desde el día uno. Desde que aparece el primer diente se indica que ya empecemos a cepillar con cepillo con cerdas suaves y con pasta con flúor, acorde a la edad obviamente, ¿ya? Y los papás somos los responsables de enseñar este hábito y de hacer que este hábito se haga efectivo, como cualquier hábito en los niños. Pasan por edades que cooperan, que después no quieren cooperar, que lo hacen en 30 segundos, que lo hacen solos, que lo hacen con ayuda, sin ayuda. Todo esto es muy variable, pero como cualquier hábito que enseñamos, la constancia es la clave de que esto sea efectivo y que funcione para el resto de la vida. Los hábitos que tú aprendes cuando niño son los hábitos que después fácilmente como adulto vas a mantener. Si tú esto no lo aprendiste cuando chiquitito y tus papás no fueron como Machaca o Mateo, digo yo, de insistir, insistir y pelear y ser la bruja del cepillo, cuando tú eres grande no te cuesta mucho más mantener ese hábito para el resto de la vida. Y son los adultos, entre comillas, más flojos para cepillarse. En cambio, cuando uno ve las mamás que son mateas y que están encima y que catetean y que si el niño se va a dormir sin cepillado, lo levanta y va a cepillarse, ese adulto te aseguro que no va a tener ni un tema de cepillarse después. Porque el hábito ya está metido dentro de sus genéticas, por decir así. Claro. Y ahí de cierta manera también es clave un poco la alimentación que te pueda tener ese niño, ¿verdad? Que no sea alto Absolutamente. en procesados, que no sea, no sé, consuma mucha dulce o azúcar. Es importante, hace la alimentación, por ejemplo, Ajá. si yo no me lavo los dientes, pero como puros frutas y vegetales, ¿eso crea las mismas bacterias que me pueden producir mal aliento? ¿O si yo consumo más azúcares, más, no sé, harinas blancas, más, se produce otro tipo de bacterias que me va a Claro. aumentar el mal No, aliento? ¿O son diferentes, claro. De todas maneras influye. Si tú ves los cráneos de nuestros antepasados, los cavernícolas, por decir así, eran cráneos que tenían bocas muy grandes, con los dientes muy alineados y tenían de repente fracturas de dientes, pero no tenían caries. Tú ves los cráneos de personas que mueren ahora, ves sus bocas llenas de tapaduras y llenas de caries. ¿Por qué? Porque antiguamente no existía el azúcar o el azúcar procesada era muy baja. Hoy día está en todos los alimentos y hoy día la alimentación moderna es basada en azúcar prácticamente. Todos los procesados contienen azúcar. Entonces, incluso como te decía antes, una persona que cree que come saludable no está comiendo muy saludable hoy en día cuando consume alimentos procesados. Lamentablemente es la alimentación moderna que nos ha llevado a la evolución de esta enfermedad muchísimo más que lo que era antes. Tú ves de verdad cráneos antiguos que tú vas en museos, en cualquier lugar, y sus dientes están impecables. ¿Y qué cepillo de dientes tenían en ese momento? Probablemente se cepillaban con alguna ramita, pero no había higiene bucal ni todos los productos que tenemos hoy en día. Pero la alimentación es la base. es la base? Y ahí veo el tema porque yo me acuerdo que mucho tiempo, por ejemplo, decían que la leche también Ajá. ayudaba
como a tener la salud del diente, ¿ya? Porque tiene calcio y de cierta manera el diente tiene calcio y entre más calcio tenga el cuerpo, mejor, más duro el diente, más fuerte, no sé, ¿lo Ujú. cierto? Pero, pero la leche también contiene caseína y por lo que yo leía en varios estudios decía que la Ajá. caseína de cierta manera alimentaba ciertas bacterias que podían producir el mal aliento, que podían producir menos higiene bucal. ¿Es recomendable consumir, no sé, por leche, proteína animal? Estoy hablando en niveles de exceso. Una persona que, por ejemplo, no sé, pues, no come vegetales, no come fruta y lo único que hace es comer, no sé, procesados, carnes, lácteos. em, Lo que pasa es ¿Afecta que yo creo eso? que ajá, yo creo que ahí entiendo tu pregunta. Yo no creo que sea, no soy experta, te mentiría, no soy nutricionista tan experta en ese tema, así que tanto afecta a los lácteos y la carne, pero yo te diría que no es un tema de que si consumo muchos lácteos o mucha carne voy a tener mal aliento, no, pero sí los procesados y la falta de higiene, y sí el azúcar. Pero no te diría que los lácteos y la carne, pero insisto, no soy experta en el tema, en tan profundidad no te lo sabría asegurar, pero yo creo que no va por ahí. Y en salud del diente, por ejemplo, o Ajá. en salud de la boca en sí, por ejemplo, cuando tú ves pacientes que tienen buena alimentación versus pacientes que tienen mala alimentación, ¿cómo Sí. ves diferencia drástica Sí, muchísimo. Muchísimo, pero no es que el diente vaya a nacer de buena o mala calidad por lo que tú te alimentas. O sea, no es que, por ejemplo, no es que un niño vegetariano o un niño que come carne vaya a nacer su diente diferente, pero sí esa alimentación va a provocar ácidos diferentes en su boca, lo que sí puede provocar otras enfermedades. No sé si se entiende. sí, se entiende? Pero no es que el diente vaya a nacer mejor o peor por cómo te alimentas, por cómo se alimentó tu mamá. Claro, es básicamente el diente va a salir bueno, Debiera salir bien, claro, con una coherente, claro. alimentación normal, no va a influir si come carne o no come carne, no va a tener un diente de peor calidad por comer carne o no comer carne, ¿se entiende? O por tomar leche o no tomar leche, porque el calcio, la guagüita cuando está en formación de los dientes, si la guagüita no consume calcio, va a sacar el calcio de la leche materna de la mamá, de otros lugares, ¿te fijas? Entonces no, yo creo que no va tan allá, pero insisto, no soy experta en ese tema. Claro, pero sí va a haber un deterioramiento de esos dientes producto de la alimentación a medida que esa persona vaya. Y con una persona que come procesado y que come azúcar, de todas maneras va a tener peores dientes que una persona que no los come. Ya. Y eso tiene que ver también con que cuando uno llega a edad adulta o mayor, no sé, 70, 80 años, y se comienzan a caer los dientes, ¿no es cierto? Eso es producto de la alimentación que nosotros hemos tenido o el cuidado que nosotros hemos tenido a largo plazo. O sea, ¿cómo una persona de adulta mayor previene la caída de dientes? O sea, los dientes no debieran caerse, no es que tengan como una fecha de expiración y que a los 70 años se me tienen que caer, no. La gente se le caen los dientes o pierde dientes porque no los ha cuidado bien durante su vida. No ha tenido buena alimentación, no ha tenido buena higiene o buen acceso a salud dental o buen acceso a educación dental. Entonces el mal cuidado en el tiempo, claro, va deteriorando no solamente el diente, sino que también el hueso y la encía que soporta el diente, que esa es la enfermedad periodontal, que es la gingivitis y la periodontitis que provoca el mal aliento. Cuando la enfermedad periodontal está presente, se pierde el soporte del diente. Este es el diente, por ejemplo, y está soportado en hueso y encía. Si yo no me cepillo bien los dientes, no me cuido, como pura azúcar, voy perdiendo, no solamente aparecen caries, sino que también voy perdiendo el soporte de este diente. Y cuando tiene poco soporte, después los dientes se caen. Eso es lo que pasa como básicamente. Entonces hay pérdida de soporte de la estructura del diente. Ya, perfecto. Em, Tú hablaste de la Gingivitis. gingivitis. Gingivitis es la inflamación de las encías. Exacto, eso. Y eso pasa, si yo, por ejemplo, me lavo los dientes y después de, no sé, boto la pasta y sale con sangre. ¿Es un indicador que tengo inflamada la encía o? Puede ser un indicador de que tienes inflamadas las encías, pero también otras cosas. Entonces, por ejemplo, si yo me cepillé muy brusca y me pasé a llevar y me hice una herida, puede sangrar, pero porque fui muy brusca al cepillado. Si constantemente te sangran las encías cuando te cepillas, eso no es normal. No debieran sangrar las encías sanas no sangran. Las encías inflamadas, cuando tienen gingivitis, sangran. ¿Y por qué se inflaman las encías? Por acúmulo de placa bacteriana, por acúmulo de detritus de alimento entre medio de los dientes, por no usar hilo dental y por no cepillar correctamente. Claro, volvemos siempre a la placa bacteriana.
¿ah? Sí, es que es el causante, ahí está. Ese es el mal que hay que frenar entonces. Así es. Y ese mal entonces lo frenamos con higiene, o sea, Buena alimentación, eh, higiene bucal. alimentación e higiene, claro. Así es. Eh, Perfecto. ¿Qué pasa con el chicle? El chicle es bueno y malo, por decir así. ¿Por qué? Porque cuando tú masticas mucho rato un alimento que no estás consumiendo, también estás sobrecargando tu articulación. Ya. La articulación, que es lo que te hace abrir y cerrar la boca, si yo estoy todo el día masticando chicle, no hace bien. Pero el chicle, si tú lo masticas por 30 segundos, por un minuto después de comer y si no te pudiste cepillar los dientes, ayuda también a aumentar el flujo salival y a la autolimpieza. O sobre todo cuando son chicles sin azúcar, eso es importante. Idealmente chicles que sean con xilitol, que es un tipo de azúcar que es favorable para los dientes. Eso sí nos ayuda con la autolimpieza, pero masticarlo un ratito corto y después botarlo. La gente que se queda con el chicle 10 minutos, 20 minutos, media hora, eso no hace bien. Mira, yo tenía un amigo que su abuelo, Ajá. después de cada comida, se echaba una bolita de cerámica a la boca, De cerámica. de cerámica, y la ahora La movía. y la movía, así una movía, y después de un rato la sacaba, po. Entonces, ahora yo nunca le pregunté porque cuando lo vi fue chico y era como medio raro Obvio. voy a hacer ese tipo de preguntas. Pero me hace sentido de que, claro, po, al tener algo en la boca va a generar segregación de saliva y por lo tanto va a pasar a Provoca un ser poco de autolimpieza. claro, va a probar un poco de autolimpieza. Claro. La lengua tiene una función súper importante en la limpieza también. La lengua, cuando por ejemplo tú comes y te quedan cositas entre medio de los dientes, lo primero que tú haces con la lengua, como que vas a limpiar y vas a sacar lo que te quedó. La primera cosa que limpia tu boca es la lengua y la saliva. Y después lo que en la lengua no es capaz de cepillar, que va el cepillo de dientes y el hilo dental. Pero la lengua es muy importante que haga su trabajo también. Ya, perfecto. Enjuagues bucales. ¿Sirven? ¿No sirven? ¿Funcionan? ¿Deberíamos hacer enjuagues bucales? ¿Son tóxicos? ¿Son no tóxicos? Este es un tema que también está como bien, Muy no sé si de polémico. moda, pero hay harta controversia también en los enjuagues bucales. Sí. Mira, yo, bueno, hay distintos tipos de enjuague bucal y va a depender de qué enjuague, para qué lo necesitas, si es que sirve o no sirve, si se recomienda o no se recomienda. Yo personalmente no recomiendo el uso de enjuague bucal de manera permanente. O sea, la gente que usa como me cepillo, me enjuago, yo no lo recomiendo. ¿Cuándo recomiendo el enjuague bucal? Por ejemplo, una persona que está con gingivitis o que está con las encías inflamadas, le voy a recomendar un enjuague por un tiempo limitado, un tiempo acotado, un enjuague que ayuda a desinflamar las encías. Y cuando ya se desinflamaron, dejamos el enjuague. Es como un tratamiento, pero Ya. el enjuague bucal que se usa de manera constante, yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque también altera el microbioma. El enjuague bucal, cuando mata bacterias, dice mata el 99% de las bacterias, mata las buenas y las malas. Entonces también cuando matan las bacterias buenas, nos genera un desequilibrio en la boca, que eso no es bueno. Y Y, hay enjuagues que son mejores que otros, enjuagues con alcohol, que son los peores, enjuagues sin alcohol, que son... ¿Te fijas? Hay un montón de variedad hoy día de enjuagues. claro. ¿Y qué pasa con el bicarbonato y la sal? ¿En qué sentido? En usarlo como, no sé si como pasta de diente, pero después em, hay muchas personas que usan el Ujú. bicarbonato y la sal como una manera de poner, no como un enjuague bucal, pero como después de cepillarse, etcétera. Em, y la razón es, según tengo yo, entendí, Ajá, y esto lo leí en un libro ya me voy a acordar el libro de que lo leí, ya. pero decía que exactamente lo que decías tú, de que ciertamente el bicarbonato de sodio con la sal de cierta manera elimina las bacterias malas de forma natural porque al cambiar el pH no pueden sobrevivir en ellas. El Entonces, bicarbonato lo que hace es que eleva el pH. No está tan ácido, lo deja un poquito más básico, que eso, entre comillas, es bueno. Pero hay que tener mucho ojo porque el bicarbonato es muy abrasivo. La gente se lava los dientes con bicarbonato y el bicarbonato raya la superficie de los dientes y deja la superficie más rayada y más retentiva para alimentos, para placa bacteriana. Entonces, como que hay ahí una doble mirada que hay que darle. Como que por un lado es verdad que ayuda a que el pH no esté tan ácido, pero no es bueno para la superficie de los dientes. ya. ¿Y aceites esenciales? Hay Sería quien me haría a mí, que le pone, Ajá. por ejemplo, al cepillo de diente, le pone una gotita de, no sé, po, aceite de orégano, que tiene antibacterial, que tiene Sí. cierto, y después limpia.
¿Es Sí, mira, para ser recomendable? súper honesta, ahí soy medio ignorante en el tema. El aceite de orégano tiene un montón de beneficios en la salud bucal. ¿Qué beneficios hay, así como en temas de prevención de caries? Creo que no hay muchos estudios sobre el tema, no hay mucha información dentro de lo que yo conozco, insisto. No sé mucho sobre el tema de aceites esenciales, pero sí el de orégano he escuchado hartos beneficios, pero no lo he estudiado en profundidad. No, no te podría recomendar. Ya, perfecto. Alcohol. Ujú. Por ejemplo, hay muchos enjuagues bucales que tienen alcohol. No, ¿Eso por ningún motivo. ayuda? Por ningún No, motivo. eso por ningún motivo. Todos los enjuagues bucales con alcohol hoy día están cada vez más en retirada. Queda uno que otro, pero sabemos que hace mal. Incluso es precursor de cáncer. No, por ningún motivo. Ya, entonces ahí hay que tener cuidado entonces cuando Siempre leen los ingredientes, que sea sin ya, alcohol. que sea sin alcohol. Buen dato ese. ¿Cuándo partimos con el higiene en niños o en guaguas o en Ya, la bebés? recomendación hoy en día es que desde que aparece el primer diente ya tenemos que empezar la rutina de cepillado dental 2 veces al día con cepillo de pelitos suaves, de cerdas suaves y una pasta que contenga ojalá 1100 ppm de flúor o de 1000 hacia arriba. Ya, Eso ¿y es como lo mínimo recomendado. ¿M? el primer diente cuándo sale? Alrededor de los 6 meses. 6 meses. A los Y, 6 meses ya tenemos que empezar a cepillar y obviamente el cepillado lo hacen los papás, no lo hacen las guaguitas solas. esa es la pregunta. Los, Sí, los papás tienen que ahí con cuidado cepillarle los dientes. así es. Los papás estamos a cargo de la rutina de cepillado de nuestros niños y hacerlo idealmente 2 veces al día, en la mañana y en la noche, y siempre con un poquitito de pasta de flúor, con flúor, perdón. Pero la cantidad de pasta que se recomienda usar es mínima. La dosis de pasta que hay que ponerle al cepillo de los bebés es un granito de arroz crudo. Es prácticamente el olor a pasta. Entonces las dosis son bajísimas. Aquí, perdonen mi ignorancia a todos Sí, los seguidores, porque yo no tengo niños. obvio, Ya, obvio. no conozco esa parte, pero cuando yo le estoy lavando los dientes a ese bebé de 6 7 8 Ajá. meses, eh, él no va a tener, no creo yo que él vaya a botar No, o no se vaya a jugar y vaya a botar. Entonces, ¿cómo se la va a tragar. se la va a tragar? ¿Y eso está bien o no hay problema que trague el... Está bien en las dosis que nosotros recomendamos. Mira, un tubo de pasta de dientes de niño que tiene 1000 partes por millón de flúor, 1100 partes por millón de flúor, tiene 1,1 miligramos de flúor, ¿ya? O sea, nada. Las dosis, como te decía, 1,1 y las dosis recomendadas son hasta 5 por kilogramo de peso. O sea, son dosis muy, 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 muy bajitas. Que se trague esa pasta de dientes es muy seguro. Y por eso está avalado por la OMS y por todas las sociedades internacionales científicas, por decir así. No es algo que se nos ocurrió aquí. ¿Y a qué edad el niño ya comienza él a lavarse los dientes? O sea, cuando ya el padre dice, ya ahora tú puedes lavar los dientes, ya... Ya como que eres autónomo, puedes hacerlo Claro. solito. Mira, eso hay que ir evaluando caso a caso, pero en general se habla que un niño alrededor de los 8 años ya podría ser capaz de cepillarse solito haciendo una buena técnica. Menores de 8 años en general no lo logran muy bien. Se enfocan en una parte y no todos los dientes, lavan muy bien los de abajo y no los de arriba, no tienen todavía la correcta coordinación entre el ojo y la mano para hacer el movimiento bien. eh, o hay que evaluar varias cosas. Cuando tienen letra legible y bonita, o cuando ya se saben amarrar bien los cordones, son como pequeños hitos que nos vas hablando de la coordinación que tiene un niño. Pero también va a depender de qué tanto yo le enseñé a ese niño. Si a un niño yo siempre le lavé los dientes y nunca lo dejé participar, probablemente a los 10 años tampoco se los va a saber lavar. Entonces, de chiquitito es importante que nosotros les enseñemos y los supervisemos. Entonces, nos lavamos en conjunto. Yo dejo que ella se lave o que él se lave y después yo le repaso. Siempre hay que dejar que los niños participen porque la única forma de aprender algo es haciéndolo. Estás haciéndolo. Ya, y entre más temprana edad nosotros les vayamos enseñando de cómo se deben hacer y que lo vayan haciendo y que nosotros les vayamos, ya te faltó aquí, te faltó acá, etcétera. Claro, Ya, más rápido lo van a aprender. Hay niños que de repente tienen 5 años y llegan a la consulta y se lavan los dientes solitos y están perfectos. Y niños que tienen 10 años y que se lo lavan pésimo. ya. Y hay una manera de saber en el niño si, por ejemplo, tiene un buen higiene bucal o no tiene buena higiene bucal. Por ejemplo, tengo un niño de 1 o 2 años, estoy escuchando el podcast y quiero saber si estoy haciendo un buen trabajo en el sentido de que tiene un buen higiene bucal. Ya. ¿Cuáles son aquellos indicadores que nos pueden... Bueno, Ya, evaluar si lo estás haciendo 2 veces al día, si estás siendo tú constante con el cepillado de tu hijo, porque a esa edad es responsabilidad 100% de los papás. Si estás utilizando pasta con flúor o no, y obviamente tú visualmente, lo ideal es siempre levantar el labio de los niños y ver. Si yo le miro los dientes a una persona, voy a ver si es que tiene mugre acumulada o no.
Hay niños que se les ponen los dientes amarillos y naranjos cerca de la encía de la mugre que tienen acumulada. Y eso es algo que vemos constantemente. Entonces, visualmente nosotros como papás podemos darnos cuenta si estamos haciendo un buen cepillado. Y ya, si queremos ser más específicos, obviamente tenemos que ir al odontopediatra que nos va a recomendar y evaluar, oye, lo están haciendo bien, mira, en esta parte te falta un poco, aquí lo estás haciendo súper bien. Es muy importante ir al odontopediatra. ¿Y los dientes de los niños son blanco blanco o siempre van a tener ese como tono medio amarillento? Son más blancos que los dientes definitivos. Ah, Los sí. dientes definitivos son un poco más oscuros que los dientes de leche, sí. O sea, si yo veo un diente, si veo un niño con dientes medio amarillento, quiere decir que no tiene un buen higiene Lo bucal. más probable es que no estén bien lavados. Es bastante común. Ah, mira, yo pensé que el diente era, o sea, el diente de leche es bien blanco. Es bien blanco. Obviamente hay variedad entre un niño y otro, no son todos los Claro. dientes de leche iguales, cada persona tiene sus dientes, pero son más blancos que los definitivos. Y si tú ves un tono medio amarillento, o también, por ejemplo, si tú te pasas la lengua por tus dientes así, y tú sientes que están como ásperos, eso es placa bacteriana, eso es que tus dientes están sucios. Mm, Cuando tú recién te los lavas y haces así, tus dientes los sientes suavecitos. claro. Y con el paso del rato, que se empieza a acumular la placa bacteriana, ya pierde esa suavidad. Ya, me queda claro. Perfecto. Ujú. Javiera, muchas gracias por toda la información, por matar mitos sobre el higiene bucal. Sí, Esa es la idea. No, no, gracias a ti, sí, Cristian, por este espacio y esta invitación. sí, no hay problema. Si alguien quiere profundizar, por ejemplo, en el tema de higiene bucal, sobre todo en niños, que es como Ajá. que algo que no se conversa mucho, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, ideal que sigan la página de Instagram, que es mamá-odontopediatra. En esta página yo divulgo mucha información, enseñamos a las mamás. La idea, a través de esto, que es lo que yo busco, es que a través de la educación emparejemos nuevamente la cancha y todas las personas tengan acceso a la información para cuidar los dientes de sus niños desde el primer día. Así que ahí pueden encontrar un montón de videos de recomendación de cepillos, recomendaciones de pasta, de cómo hacer la técnica, de cómo cepillar mejor, de distintos tips como mamás también para que puedan mejorar la higiene bucal de sus niños. Excelente. Gracias, Javiera, por venir al podcast Eterna Vitalidad, la ciencia que se siente. Y nos encontramos en otro episodio donde vamos a hablar de salud para poder mejorar tu energía, mejorar tu vitalidad y por sobre todo tener una vida sana y longeva, sin problemas. Porque envejecer no es necesario envejecer con dolores o con problemas. En el caso que mucha gente adulta comienza a perder los dientes por falta de higiene y por todo lo que conversamos en este podcast. Así que Javiera, nuevamente muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias a ti, que estés muy bien. Nos vemos.